B'Siyata Dishmaya. Baruch Hashem, días después de Rosh Hashanah, el día del juicio temible. Nos encontramos retomando el estudio de B'Siyata Dishmaya. A pesar de que estamos en día de juicio y sería recomendable no traer juicio hacia el mundo y hacia nosotros, porque lo que vamos a hablar el día de hoy es bien difícil que alguien no tenga culpa en esto, menos que alguien sea realmente amal la Torah y trabaje en la Torah constantemente. Pero la idea de todo estudio de Torah, Rambam le escribía a su hijo que cada cosa que él estudie, que él busque la forma de implementar eso a su día a día. Porque uno tiene que estudiar con el propósito de actuar lo que uno estudia. Y la Gemara habla en Masejet Berajot acerca de la Shema, de la recitación de la Shema, que primero te dice que tienes que estudiar Torah en el primer bloque. Está dividido en 3 bloques. Estudia Torah, después enseña Torah y después practica la Torah. Be'asuras en tzitzit al campeón de porque eso es un ciclo que pone a la persona en un estatus de purificación de todo su ser. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que la idea de este estudio, de la reflexión, sea automáticamente poner en práctica lo que uno ya sea enseñando o transformando su acción, cambiando, etc. Y no tiene que ser esto o esto, sino esto y esto. De tal manera que el ser humano vea la presencia de Akadosh Baruj Hu en su vida, vea los cambios en su vida, vea cómo literalmente uno obtiene una dirección clara y una conexión clara con Akadosh Baruj Hu. Porque no existe tal cosa como que la Shehinah o la presencia divina se pose ahí donde hay una reunión de idólatras, ahí donde hay una reunión de personas ignorantes de Torah. No existe. Lo que se posa ahí es la Tumá, el Sitra Hará, el otro lado opuesto a la santidad. Y se pueden sentir bien parecidos. La única diferencia es que en el momento que se posa el Sitra Hará sobre esa persona, sobre esa congregación que le está rezando a Yesipeni o que le está rezando, etcétera, a un dios, una estatua, etcétera, puede sentir diferentes cosas, elevaciones, llanto, etcétera. Pueden ver milagros. Pero eso no quiere decir que esa sea la presencia divina. Eso puede ser perfectamente la tuma, el lado de la impureza. Que a raíz de todo eso le empieza a generar problemas a las personas espirituales y físicos. Porque no existe tal cosa como que una persona peque, incluso el pequeño más pequeño, no le genere un bloqueo de su percepción, de su conexión con el Akadosh Baruj Hu. Sí es verdad que está escrito en Sefer HaTanya, si no me equivoco, en los libros de Hasidut, la enseñanza que Melo Joral es que Dios está en todos lados y que es imposible desconectarse de él. Aval, sin embargo, así como existen teléfonos que si tú tienes un código, tú puedes conectarte con la data, con los datos. Los datos están en todos lados. Pero si tú no tienes ese código, si tú no tienes esa tarjeta, que tienes que pagar por esa tarjeta, tú puedes activar los datos, pero no te va a llegar, no te vas a poder conectar porque no tienes datos. Asimismo existe un mashal, una parábola, una conexión viva con Akadosh Baruj Hu versus una persona que no tiene conexión con Akadosh Baruj Hu. Es como un teléfono que tiene datos
contra un teléfono que no tiene datos. El teléfono que tiene datos, alguien que se conecta con Akadosh Baruj Hu. Y si tú buscas en todo el mundo, no existe forma posible más grande de conectarse con Akadosh Baruj Hu como el estudio de la Torah y la tefila. Las dos van de la mano, como escribe Hazonish en uno de sus sefarim. Una mejora a la otra, una se conecta con la otra. El estudio de la Torah y la oración a tefila. Pero más importante de todo es el estudio Limud Torah. Como está escrito que Gemara Masechet Shabbat, página 127, Mishnah PA 11, que lo decimos en la tefila, aquellos que rezan. Talmud Torah Keneged Kulam. El estudio de la Torah está por encima de todo. Gemara Masechet Megillah, página 16b, el estudio de la Torah, Talmud Torah, Gadol Talmud Torah, Yoter Minatzalat Nefashot, más grande que salvar vidas, que salvar almas. El estudio de la Torah no se puede comparar, no existe nada en el mundo que se asemezca, nada. Y aún así, uno ve que otras mitzvot que no se habla y no se alaban tanto como la Torah tienen castigos tan grandes, y la Gemara habla tan feo de ellas, como decreto Gemara Masechet Rosh Hashanah, página 17, si no me equivoco, una persona que no se pone tefilín, no se pone filatería, un yudí, esa mitzvah solo aplica a los yudí, es considerado Poshee Israel Begufán. Una persona que peca, pecadores de Israel, está en la categoría especial, pecadores de Israel con su cuerpo. Una cabeza que no se pone tefilín, Hashem y Lahem, la cosa que está escrita de esa cabeza. ¿Por qué? Porque el tefilín representa colocar su alma, que se localiza en el cerebro, y su corazón, que es la fuente de los deseos, al servicio de Akadosh Baruj Hu. Pero fuera de todo esto, vemos que si la persona no estudia Torah, no existe mitzvah que pueda cumplir de la forma correcta. Por lo tanto, es un preámbulo de que la persona cometa todos los pecados posibles. Como está escrito en la Mishnah en Bor Yerahet Velo Amaretz Hasid, no existe una persona que no sabe Torah, no existe que sea temeroso de los pecados, porque no sabe qué es el concepto de los pecados, y no existe una persona que sea piadosa, que no sepa Torah. Por lo tanto, todo esto vamos a leer un libro bien importante de Musar, de Rabbi Haim Kanievsky, Alaba Shalom. Sejuto Yagenalenu. Todo esto son sus palabras, sus citas a partir de ahora. Y dice: nuestros sabios hablaron de la severidad de este pecado. Sifri, citando a Rabbeinu Yonah, en Sharet Teshuvah 3:14, dice: asimismo, como el estudio de la Torah es la mayor mitzvah de todas, está por encima de todo, el pecado de hacer bitul Torah, cancelar el estudio de la Torah, Hashve Shalom, es el peor de todos los pecados, es más grande en la escala que todos los demás pecados. Como está escrito que Gemara Masechet Hagigah en Yerushalmi 1-7, también citada por Rabbeinu Yonah allí, dice: el santo bendito sea miró y puede ver por encima el pecado de idolatría, que no existe pecado que la Torah tanto habla en contra de como la idolatría. Como está escrito Morene Bohim, Rambam escribe allí que nunca vas a encontrar que el creador menciona, Rambam con M, que el creador menciona mi ira ardiente, mis celos, cuando con ningún otro pecado más que con el pecado de la idolatría, que el castigo
es uno de los más severos que se encuentran en la Torá. Y llega hasta tal punto que la Parashá Raí, uno lee la Parashá Raí en el libro de Devarim, Deuteronomio, que dice que si alguien te incita a Avodah Zará, a idolatría, incluso si es tu padre, tu madre, tu familiar, tu amigo que es como tu alma, permisible matarlo con tu propia mano. ¿Por qué? Dice la Torá. Porque te quería alejar de Akadosh Baruj Hu. Te quería de alguna manera divorciar de el amor que tiene que haber entre un Yehudí y su creador. Por lo tanto, la Torá es bien estricta con el pecado de la idolatría. Si el pueblo de Israel, o mejor dicho, la ciudad, el país de Israel, siguiera las leyes de la Torá, hoy, en esta generación, leyendo la Parashá Re'eh, y una de las ciudades de Israel hace idolatría, son ateos, por ejemplo. Ateos y una persona que cree en Yessi Penny es exactamente lo mismo. Los dos son idólatras. Es más, una persona que es un idólatra activo, cada vez que le rinde culto a su deidad, está haciendo un pecado. Peor que sea ateo, porque el ateo no le está rezando a nada, ¿no? Es un pecado en ideología. El problema si el ateo, como ellos hacen, es misionero de su ideología, ahí sí es un problema. Y está generando los mismos pecados. Aún así, el punto es que el pecado de la idolatría es uno de los más graves. Hasta el punto que si una ciudad en el pueblo de Israel comete idolatría, toda la ciudad, la Torá te dice que tienen que ver si es verdad eso, tienen que investigar y tienen que quemar la ciudad y no tienen que agarrar a nada de esa ciudad, ningún despojo. Ahora yo sé que esto suena bien fanático entre comillas, pero a mí no me importa fanático o no fanático, y a nadie le tiene que importar eso. Te tiene que importar, ¿es emet? ¿Es verdad o no? ¿Está escrito en la Torá o no? ¿Tienes una fuente para lo que me estás diciendo o no? Porque esto no es Midat Hasidut. Esto no es ir más allá de las reglas, de los reglamentos, esto es lo que dice la Torá. ¿Y tú quién eres y nosotros quiénes somos para decidir qué crimen es mejor que el otro? Porque el problema de la idolatría y de muchos pecados, o las personas que todas sus vidas son pecaminosas, es que ellos son su propia deidad. Tú decides qué es bueno y qué es malo. Cuando el concepto de bueno y malo, el creador lo decide. Llega hasta tal punto que la Torá te tiene que decir qué es oscuridad y qué es luz, qué es día y qué es noche, cuándo empieza el día y cuándo empieza la noche. Si no hubiese el concepto, nadie supiese qué es día y qué es noche. Si yo te digo que, por ejemplo, un niño nace en una cueva y nunca ha salido de esa cueva, él no le puede explicar qué es día y qué es noche. No, porque eso es un concepto abstracto. Igual el bien y el mal. Si él no lo ha visto, no lo puede determinar. Por eso, en el mundo de la Torá, los días empiezan apenas cae la noche. Como está escrito en Génesis 1.5, Bereshit 1.5, Vehi Erev, Vehi Boker. Y fue la tarde y fue la mañana. Quiere decir, los días empiezan en la tarde. Erev quiere decir cuando termina la tarde, empieza la noche, ahí empieza el día, según la Torá. ¿Y qué hace el mundo secular? No, los días empiezan a las 12, ahí empieza el otro día. Y terminan a las 12 el otro día. Así que entienden la verdad. Ve tú, convence a una persona que los días no empiezan en la tarde, cuando se está ocultando el sol, ahí empieza el día. ¿Quién dice eso? Así mismo pasa. Cuando la persona no tiene Torá, no tiene la capacidad de ponerla una balanza y determinar conceptos abstractos de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, por lo tanto tiene que venir a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea únicamente el diseñador de todo el universo, quien ve las cosas de una perspectiva clara, ve toda la imagen completa y puede decirnos que este crimen merece esto y este crimen merece esto. Por ejemplo, para mí una persona que viola a una mujer debería ser puesto bajo la pena de muerte, porque es un peligro total para la sociedad. Pero hay países que lo exponen a ver televisión,
les dan comida buena, los tienen ahí, después de 5 años los dejan salir. ¿Para qué? Para que cometan más aberraciones. Y así, cada quien puede diseñar su ley. Tenemos que apegarnos a la Torah únicamente. Si esto es verdad, si está escrito todo lo que es verdad, ya. Simple. Y relaciones ilícitas y asesinato. Que vamos a ver uno también, ya que mencionamos los castigos de la idolatría. ¿Qué pasa cuando la gente comete relaciones ilícitas? Dice, eso le puede traer a una persona enfermedades de piel. Dice la Gemara Masejet Shabbat, página 33a. Vemos que si tú ves los pacientes de cáncer, los más comunes son cáncer de mama y cáncer de próstata. ¿Cuántas enfermedades no hay, como SIDA, etcétera, que provienen de las relaciones? ¿Por qué? Porque el Creador te está dando un mensaje. Si tú le das rienda suelta a todo tu deseo, tú quieres ser un animal, sé un animal. Es sinónimo de rebelarte en contra del alma que el Creador puso en ti. Porque el Creador no te hizo para que tú seas un animal más. Te hizo para que tu alma venza todas las inclinaciones animales que tú tienes, de tal forma que santifiques el nombre de Dios sobre la tierra y tengas méritos en el otro mundo. Si el hombre se comporta como un animal y comete todos estos actos, relaciones prohibidas, todos vienen de instintos animalísticos que no se han puesto bajo control y bajo el freno de tu intelecto. Porque si tú comprendes intelectualmente que algo te ha prohibido y tienes la voluntad de hacer lo correcto, no lo vas a hacer. ¿Qué pasa? Ahí es cuando el Creador te tiene que ayudar a tomar la decisión correcta y hace miles y miles de tipos de enfermedades de transmisión sexual. Y es bien interesante como los países que más son promiscuos, más allí proliferan las enfermedades de transmisión sexual. Y no veo que nadie haga movimientos en contra de eso. No veo que nadie luche en contra. La gente lucha por cosas que no tienen sentido, como el calentamiento global, y nadie lucha por la enfermedad de las drogas, la enfermedad de la promiscuidad, la enfermedad del crimen, de los asesinatos. Porque dice también esta Gemara que por el pecado de asesinato el templo fue destruido y la presencia de Dios se va de Israel. Y todo esto es sinónimo de que hay más hambre en el mundo, de que hay más pobreza en el mundo. Porque qué casualidad, justo cuando inicia el pueblo de Israel como nación y la gente empieza a migrar a la nación del Creador empieza a migrar a la Tierra Santa, que está escrito que esa es la puerta de los cielos, se trae tanto shefa, tanta bendición a todo el mundo, tanta abundancia hay en este mundo desde que el pueblo de Israel regresó a la Tierra Santa y empezó a ellos el templo, porque el templo es un símbolo de que Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, se posa sobre nosotros. Si el Creador se posa sobre un colectivo, hay bendición. Y si la gente supiese eso, en vez de luchar por un país que no existe como Palestina no existe. ¿Cómo sabemos eso? Es bien fácil. Tú no te vas a llamar con un país, primero, que no tiene ningún libro de historia, no existe la historia palestina. Segundo, que tú no te vas a poner un nombre que tu mismo pueblo no puede pronunciar. Imagínate que Panamá se pone Panamá con Ain de la garganta, Panamá. ¿Qué panameño puede decir Panamá? Ninguno. Bueno, hay algunos que pueden decir son descendientes de árabes. Pero ¿cómo se van a poner un nombre que no se pueden poner, que no pueden pronunciar, que no existe en su abecedario? Bueno, Palestina, los árabes no tienen la P en su abecedario. Ellos dicen Palestina. ¿Cómo se van a poner un nombre de país que ellos no pueden pronunciar? Y la gente lucha en contra de eso. ¿Por qué no luchas en contra de la epidemia de las drogas, epidemia de asesinato que hay en América Latina, epidemia de narcotráfico, epidemia de promiscuidad?
de falta de recato. Nadie lucha en contra de eso, porque nadie sabe que eso es el mal de verdad. Todo lo demás es ilusión. Y dice que eso contamina la tierra en la que uno se encuentra. La Torá también dice que una persona que está ahorcada en un lugar, quiere decir, si tú ves un ahorcado en un poste, por ejemplo, eso le trae una maldición al lugar. Tiene que hacer todo lo posible la persona de ese pueblo, etcétera, de bajar a esa persona de allí. Todo el mundo comprende que eso está mal. Asesinato, relaciones prohibidas, idolatría. La gente sabe en la parte de atrás de la conciencia, si todavía funciona, que todo eso está mal, pero la gente lo hace. ¿Por qué? Simple por la mala inclinación. Pero todo eso, el creador lo puede ver, puede hacer la vista gorda, puede hacer pretender como si no lo vio, en ciertos casos. Pero no puede ver así el pecado de Bitul Torah, de ser negligente en el estudio de la Torah. Porque eso pasó, eso sucedió en la destrucción del segundo templo, que eso fue como un holocausto. O incluso peor. Que dice el profeta Jeremías 9:11 y el Midrash Eha Rabba en la introducción 1.1 comenta ahí, comenta. Dice, ¿por qué? Pregúntate, ¿por qué fue exiliada y destruida Jerusalén? Y dice, porque abandonaron mi Torah. Claramente, abandonaron mi Torah. Entonces dice el Midrash allí, no dice allí porque cometieron idolatría, que cometieron idolatría. No dice ahí porque cometieron relaciones prohibidas, porque cometieron relaciones prohibidas. No dice ahí porque asesinaban personas. Dice porque abandonaron la Torah. Y ahí es claro. Y una persona que hace eso es considerado que rechaza, desprecia, Hashem Shalom, la palabra de Hashem. Como te ha escrito, porque él despreció la palabra de Hashem. Bamidbar 15:31. Y esto se refiere a cualquier persona que puede estudiar Torah. Ahora mismo no tienes nada que hacer y no tienes ningún impedimento y puedes estudiar Torah y no lo haces, Hashem Shalom. Este verso se aplica para esa persona. Sanedrín 99a. Dice, Akadosh Baruj Hu llora por 3 tipos de personas cada día. Uno de ellos es alguien que se puede ocupar en el estudio de la Torah y no lo hace. Hagigá 5a. La Gemara en Shabbat, página 32b, más atrás de lo que citamos antes. Por el pecado de ser negligente en el estudio de la Torah, los hijos de la persona se pueden morir. Viene espada a la tierra, invasiones. Plaga, pestilencia, hambre. Adicionalmente a eso, las personas comen pero no se satisfacen por lo que han comido. La comida se acorta. Y tienen tan poca comida que tienen que comer pan medido en pesas. Y la comida va a ser tan cara y tan preciosa que el poquito pan que tienen lo tienen que dividir cuidadosamente. Gemara 33a. Shabbat 33a. Y alguien que estudia Torah va a tener bastante comida. Lo opuesto. Todo esto lo opuesto. Lo protege de las guerras, del hambre, de las pestilencias. Ben Ish Hay Akadosh
tiene un libro, no recuerdo el nombre, que agarra Megilat Eja, que es que es el libro de Lamentaciones, y agarra todos los malos dichos de Eja y lo transforma para el bien. Porque hay una enseñanza en la Kabbalah que todas las maldiciones que dice la Torah que van a venir a una persona si hace lo que es malo delante del Creador, quiere decir no sigue la Torah, no sigue los preceptos, le vienen maldición, automáticamente su vida está maldita. Como está escrito en la parasha Kitabó, Deuteronomio 27-26, maldito sea toda persona que no alza las palabras de la Torah para cumplirla. Quiere decir que la gente tiene que comprender, tú no sigues la Torah, ya sea tu nivel 7 leyes, 913 preceptos, modestia. Eso es lo principal en una mujer, modestia. El hombre también, modestia en los ojos, modestia, cuidarse de no cometer actos de promiscuidad, etc. Estudiar Torah lo más posible. Su vida está maldita. Pero lo que dice la Torah, la Kabbalah, es que si tú ves esa maldición al opuesto, le das la vuelta, es una bendición bien grande, mayor a las bendiciones que están escritas claras. ¿Y por qué tiene que escribir la Torah una bendición en forma de maldición? Una bendición que te viene al estudiar Torah como en forma de una maldición. Porque es tan grande la bendición que hay acusadores y energías negativas que buscan que esa bendición no te llegue. Por lo tanto, date la bendición de una forma que no haya resistencia, el Creador la pone en forma de maldición y tú le tienes que dar la vuelta. ¿Cómo? Le das la vuelta al verso. Bendito sea toda persona, la vida de toda persona que cumple con esta Torah, que alza las palabras de esta Torah. Tu vida automáticamente está bendecida. Asimismo, lo que estamos mencionando, los castigos se pueden leer y se pueden entender de forma alternada. Y eso es una llave bien grande para seguir. Y Ben Ish Chai hizo eso con el libro de Eja. Y también viene una enfermedad que se llama Áscara. ¿Por qué? Por el pecado de Bitul Torah. Y la fuente de eso la Gemara, Masejet Shabbat 33a. ¿Qué dice? Había un rabino que realiza una pregunta a otros rabinos. Tu Gemara Masejet Shabbat, página 33b. Dice, ¿por qué viene esta enfermedad que se llama Áscara? Que la Gemara Masejet Berajot dice que es la peor forma que una persona se puede morir. Porque es una enfermedad que va poco a poco como ahorcando a la persona, ahogándola con el aire. Hasta tal punto que la persona no puede respirar y se muere. Pero es poco a poco. Rabbi Yehuda, hijo de Eli, fue la primera persona en hablar siempre. Era la primera persona en hablar. Y respondió. Y dice, las entrañas aconsejan, el corazón discierne, la lengua concluye, porque es una enfermedad que te va ahorcando y te va ahogando desde adentro. Entonces, eso es un punto que señala Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Yossi, dice que esa enfermedad viene por personas que comen no kosher. Pero dice, ¿en serio tú crees que eso va a suceder? Entonces viene Rabbi Shimon Bar Yochai más adelante y dice,
esa enfermedad viene por el pecado de no estudiar Torah, de hacer bitul Torah. Y los sabios le dijeron, las mujeres que son afectadas por el ascara, las mujeres no están obligadas a estudiar Torah. ¿Por qué? Porque la mujer tiene ya una espiritualidad mayor al hombre, no necesita romperse la cabeza y romper su parte animalística, porque ella es espiritualmente más elevada que el hombre. Como dice la Gemara, tiene binah yetera, tiene un conocimiento binah, que es la capacidad de diferenciar entre una cosa y la otra mayor al hombre. Por lo tanto, si la mujer estudia Torah, puede ser que se vuelva tan adicta al estudio de la Torah que sea negligente con sus ocupaciones, con sus responsabilidades como madre, etcétera, como esposa. Por lo tanto, sería un problema bien grande. Una y dos, porque no lo necesita. Lee Teilim, etcétera, lee Salmos y se conecta bien fuerte con el grado como un hombre que estudia Torah todo el día. Entonces dice, las mujeres te van a probar que es incorrecto lo que dices, porque ellas no están obligadas a estudiar Torah y aún así mueren. Entonces le dice, por esta enfermedad morían, por esta enfermedad. Y dice, ellas causan que sus esposos cometan bitul Torah. Le dice, los no judíos que no están obligados al estudio de la Torah, te van a probar que estás equivocado. Le dice, ellos causan que los judíos cometan bitul Torah. Y los niños jóvenes también causan que sus padres cometan bitul Torah. Entonces le dice, y los niños que estudian Torah, ¿por qué ellos mueren? Y le dice, porque Rabbi Gurullón explica que también hay quien dice que fue Rabbi Yosef en nombre de Shemaya, Rabbi Shemaya, que cuando no hay personas justas en una generación, vienen los niños de la yeshiva, vienen los niños justos y hacen capará, hacen perdón por los pecados de la generación. Entonces, todo esto que nos enseña a nosotros, es bien importante saber que algo que la Torah no dice como pecado en sí, sino que simplemente la Torah te dice la importancia del estudio de la Torah y te dice, obviamente, que sin la Torah, sin el estudio de la Torah, no puedes cumplir con la Torah. Por lo tanto, eso te va a llevar a cometer todos los pecados. Es cuestión de tiempo. Hasu Shalom. Que no proscribe como si el que no estudia Torah haya mitad pena de muerte por apedreamiento, etcétera, como otros pecados. Es un pecado tan grande y tan pesado que puede traer al mundo, Hasu Shalom, en esa generación pasada, trae al mundo una enfermedad que es la peor forma de morir, que afecta a todo aquel que está envuelto en o que cause directamente ese pecado de cometer bitul Torah, de ser negligente en el estudio de la Torah. ¿Cómo alguien va sabiendo el peso de ese pecado cometerlo? Y hoy en día, Hashem Elahem, mil veces Hashem Elahem, Dios luche por nosotros, porque hay tantas distracciones en esta generación que una persona puede tener que lo evitan que estudie Torah, como Netflix, como miles de juegos, miles de clases de videojuegos, etcétera, que pueden hacer que la persona no estudie Torah. Las redes sociales, las salidas, viajes, todo eso genera que la persona cometa Hasu Shalom bitul Torah y no se está dando cuenta de la gravedad y el peso tan grande que tienen sus acciones. Hashem Elahem no se da cuenta de que eso trae al mundo la peor forma de muerte. Esa forma de muerte hoy en día, Baruch Hashem Ishtabak Shemo, ya no existe. Y hay muchas otras cosas que decir. Nada más cubrimos una página y media o 2 páginas. Una página y media prácticamente. Así que Besrat Hashem, vamos a seguir con este Inyan Blineder más adelante, si nos da el tiempo, etcétera. Espero que todo esto nos sirva para reforzar en el estudio de la Torah, continuar siendo justos, observando
las leyes de la Torah y estudiándola para enseñar y practicar. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.